Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hacer algo delicioso y rápido. Son unos gyros griegos. Les van a encantar. Ahora les vamos a enseñar cómo lo vamos a hacer. Muy bien, aquí tenemos nuestra carne para los gyros. Yo esta vez elegí carne de cerdo. Es 1 kilo 400 gramos. Puede utilizar también cordero o res, la que usted prefiera. Aquí ya yo hice un mix de especias. Es una cucharadita de pimiento dulce o páprica, una cucharadita de romero, 2 cucharaditas de tomillo, una cucharadita y media de comino molido, una cucharadita de pimienta, una cucharadita y media de sal, una cucharadita de ajo en polvo, cucharadita y media de perejil en hojas, de orégano 4 cucharaditas, de azúcar 1 cucharadita, 3 cucharaditas de mostaza y 5 cucharadas de aceite de oliva. Entonces vamos a mezclar todos los ingredientes y ya luego le muestro cómo le queda. Muy bien, en nuestra bandeja, porque esto va para el horno, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Tengo unos palitos aquí que lo voy a también a poner con aceititos. Vamos a poner nuestra carne a una por una. Vamos a poner de tal forma que hagamos una pirámide, algo así parecido. Está cortadita bien delgadita para que así dure menos la cocción y se cosa toda pareja al mismo tiempo. Más fácil de ahí no pueden hacer sus giros. Ok, aquí hice ya mi pirámide de carnes para que quede parejita. Ahora, para que no se nos abra en el horno y se quede así exactamente y la podamos cortar fácil, vamos a poner los palitos que agarren nuestra carne. Y está listo. Esto va al horno. Ya yo lo puse a recalentar a 180 grados. Vamos a dejarlo aquí con un aluminio por 45 minutos. Luego lo retiramos y le seguimos enseñando el proceso. Vamos a poner el aluminio. Así se cose bien nuestra carne. Como les dije, 45 minutos así al horno. Y luego retiramos el aluminio para dejarle unos 20 minutos más para que se dore solamente. Perfecto. Aquí tenemos pan pita para acompañar nuestro gyro. Entonces, lo único que le pusimos es un poco de aceite de oliva con orégano y vamos a dorar. Ok, aquí ya tenemos nuestro gyro listo con nuestros acompañantes que normalmente se usan, lo que es su pita. Tenemos tomate y cebolla. Vamos a quitar los palitos, bueno, por lo menos algunos de ellos, para poder cortar nuestra carne. En pequeños trocitos, porque vamos a hacer es cortarla para hacer luego nuestro gyro. Ok. También ya tenemos listo aquí tzatziki. Es el dip que se le pone también. Esta receta ya la habíamos hecho antes. Va a estar en la descripción del video, arriba, en la esquinita. La pueden buscar. Y también todos los ingredientes que lleva. ¿Qué les parece? Perfecto, le voy a enseñar cómo yo voy a armar mi gyro. Mi pampita, tzatziki, suficiente.
Luego, su carnita, suficiente, igual. También tomates, unas cuantas cebollas. No se imaginen los olores. Ahí está, nuestro giro. Miren qué fácil es. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado en otro programa de Joca's Kitchen. Recuerden que la receta completa va a estar en la descripción del video abajo en el Face. Y como siempre, recuerden anunciarle a sus compañeros, a sus amigos de esas magníficas y deliciosas recetas. Nos vemos a la próxima.